El día de hoy se tiene el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Primero que todo contamos con el origen histórico. El IVA fue creado en Colombia en 1983 durante el gobierno de Belisario Betancur, pero en este momento se decidió incrementar este impuesto debido a la necesidad de aumentar los ingresos del Estado y reducir así el déficit fiscal. Por consiguiente se presentó el proyecto de la Ley 85 de 1982 que proponía la creación del impuesto al valor agregado. La iniciativa en sí fue aprobada por el Congreso de la República en noviembre de 1983 y comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1984. Pues bien, el objetivo principal del impuesto al IVA era recaudar más recursos para el Estado, pero también se buscaba mejorar la equidad tributaria, ya que antes había muchos productos que no pagaban impuestos y otros no tenían carga tributaria muy alta. Y con la implementación del IVA se estableció una tasa única en ese momento del 10% que se aplicaba a la mayoría de bienes y servicios. Conforme pasó el tiempo, el impuesto del IVA en sí, en Colombia se basa en el modelo europeo del IVA. En Colombia se aplica a nivel nacional y tiene una tasa en general del 19%. Y como se dijo anteriormente, la implementación del IVA se estableció una tasa única del 10% que se aplicaba a la mayoría de los bienes y servicios, pero esto ya fue abolido y se implementó el nuevo impuesto. El gobierno necesitaba encontrar formas de aumentar los ingresos sin afectar demasiado a la población. Y es así que el IVA nace como parte de un paquete de reformas tributarias destinadas a mejorar la situación económica del país. Esto era una de las motivaciones detrás de la creación del impuesto del IVA en el país, en Colombia. En sí, el impuesto del IVA se diseñó para reemplazar el impuesto a las ventas que existía en ese momento y que era un impuesto menos eficiente y no gravaba a todos los productos y servicios como se dijo anteriormente. También se tiene que el IVA es un impuesto más amplio y se aplica a casi todos los bienes y servicios que se venden en el país. Hola, mi nombre es María Camila y en esta ocasión les contaré qué es el IVA. El IVA, como sus siglas lo indican, es el impuesto al valor agregado. Es una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o un servicio. Cuando hablamos de valor bruto nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que ofrece. Dicho precio debe cubrir los costos de producción y generarle alguna ganancia que le permita sostener su negocio. Es preciso anotar que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico, tales como la producción, distribución, comercialización e importación. Ahora hablaremos cómo calcular el IVA. Al momento de realizar una transacción comercial, lo indicado es que el contribuyente reciba por parte de quien le entregó el bien o servicio una factura donde se detalle el valor del IVA que fue aplicado. Pero puede haber alguna excepción en la cual no se ha discriminado el monto del impuesto y necesitamos conocer ese dato. O simplemente deseamos comprobar que la tarifa se calculó correctamente. En estas circunstancias, la operación a realizar es la siguiente. Se debe averiguar cuál es el valor sin IVA, del producto o del servicio. Vamos a suponer que realizamos una transacción comercial con un valor de 100,000 pesos y un IVA del 19%. El monto sin IVA se obtiene al dividir el valor total entre 1,19. Es decir, que 100,000 dividido en 1,19 nos daría 84,034 pesos. ¿Qué sería el valor sin IVA de la transacción comercial? El valor sin IVA lo multiplicamos por la tarifa del IVA, o sea, los 84,034 pesos por el 19%, y nos va a dar el valor del IVA, que serían 15,966 pesos. También es común que esta operación se realice con la tarifa del IVA expresada en decimales. Es decir, 84,034 pesos, que es el valor sin el IVA, multiplicado por el 0,19, que representaría el 19% del IVA del ejemplo anterior. Eso nos daría un total de 15,966, donde nos están diciendo que el valor que se le está aplicando al IVA es de 15,966 pesos. Al sumar el valor sin IVA más el IVA, comprobamos que la operación está correcta, pues el resultado equivale al total que pagamos por la transacción comercial. Es decir, los 84,034 pesos
más los 15.966 pesos nos van a dar los 100.000 pesos. Siguiendo con el recaudo y la utilización de los recursos, el IVA se considera un impuesto de naturaleza indirecta porque se paga en el momento de las transacciones comerciales. Los empresarios, que en este caso son los intermediarios, posteriormente entregan el IVA recaudado a la DIAN, que es la entidad que se ocupa de administrar los tributos en Colombia. Esta recaudación llega a los ingresos corrientes del Estado, que este dinero en gran parte es invertido en proyectos, ya sea como bienestar social, infraestructura, salud, educación, alimentación, servicios públicos, vivienda y en general en satisfacer las necesidades primarias de la población. En términos generales, existen 4 tipos de bienes y servicios a los que se les grava con el impuesto al valor agregado. La primera que tenemos es la venta de bienes físicos muebles que no hayan sido excluidos explícitamente del IVA en el estatuto tributario. El segundo es la importación de bienes físicos muebles que no hayan sido excluidos explícitamente del impuesto en el estatuto tributario. El tercero, el cobro de honorarios por prestación de servicios. El cuarto, la venta, operación o circulación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Para la declaración del pago y el IVA existen 2 plazos, uno bimestral y el otro cuatrimestral. La declaración y pago bimestral del IVA le corresponde a las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a diciembre 31 del 2023 sean iguales o superiores a 92.000 EBTs, que son equivalentes a 3.901.904.000, y la declaración y pago cuatrimestral del IVA le corresponde a las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a diciembre 31 del 2023 sean inferiores a 92.000 EBTs, equivalentes a 3.901.904.000. En Colombia encontramos la tarifa general y unas tarifas diferenciales. Hablando de la primera, esta fue modificada por la reforma tributaria o la ley 1819 del 2016, que se estipuló desde el 1 de enero del 2017, donde se aumentaron 3 puntos a esta tarifa del IVA. Pasó del 16% al 19%. Obviamente fue una decisión cuestionable porque fue un aumento considerable, sin embargo era necesario para cumplir y completar los gastos estatales. Eh, Esta tarifa general se encuentra contemplada en el artículo 468 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 19%, salvo las excepciones contempladas en este libro o en este título, que se observarán más adelante. Cabe recalcar que estas tarifas claramente pues, son por la venta de bienes y servicios. Aparte de la tarifa general, también existen las tarifas diferenciales que, de acuerdo a la ley, se estableció del 5% y se aplica sobre ciertos servicios y algunos alimentos de la canasta familiar. Los elementos, o bueno, los servicios y bienes consignados para esa tarifa especial del IVA se encuentran en los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario. Dentro de los más importantes o de los que se destacan, encontramos el café, el trigo, el centeno, el maíz para uso industrial, la avena, las semillas de algodón, las nueces, la mortadela, chocolate de mesa, algunos productos para la panería como lo son el sagú, la yuca, la chira, entre muchos otros. Y también existen las tarifas diferenciales que hacen parte de los bienes y servicios exentos a los cuales se les aplica el 0%. Como nombramos los bienes exentos, es importante aclarar que estos se encuentran discriminados en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Estos bienes y servicios están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y evolución. Dentro de ellos encontramos una cantidad exorbitante de bienes y servicios. Pero se recalca que la mayoría hacen parte de la canasta familiar.
como lo pueden ser los huevos, la carne de ciertas especies, muchos medicamentos, no hacen parte de la canasta familiar, pero pues son de uso necesario e indispensable, entre muchos otros, para tenerlo en cuenta. Los los bienes y servicios que no se encuentran dentro de los artículos que hemos nombrado anteriormente, pues harán parte y se les aplicará la tarifa del 19%. Ya para hablar de los elementos básicos que componen el IVA, vamos a tocar que el sujeto pasivo, pues claramente es quien paga el impuesto, son los contribuyentes. El sujeto pasivo, el Estado, quien se encarga de recaudar el impuesto. Como hecho generador, será la venta e importación de bienes corporales muebles que no se encuentren excluidos, la prestación de servicios en el territorio nacional y la circulación, venta o operación de juegos de suerte y azar, exceptuando las loterías. La base gravable en las ventas es el valor total de la mercancía. Ya en la prestación de los servicios es el valor establecido por la prestación del servicio. En las importaciones, el valor total de las mercancías importadas más los derechos de aduana. Y en los juegos de azar, el valor de la apuesta o del documento que da el derecho a participar en el juego. Por último, la tarifa o las tarifas son las que en las diapositivas anteriores tocamos. Las diferenciales, el 0%, los que están exentos, el 5% y la tarifa general del 19% en este momento.